Buenas noches, muchas gracias nuevamente por su compañía. Esto es La Silla Rota. Por primera vez en la historia, múltiples elecciones concurren en el mismo día de las elecciones presidenciales. Más de 2.300 funcionarios van a ser electos en julio próximo. En todo este proceso que ya inició, que estamos viviendo sus etapas primarias, se cometen a veces múltiples delitos. Y hay un ente federal que está vigilando por la limpieza de este proceso. Por eso estamos conversando esta noche con el fiscal especial para atender delitos electorales, el maestro José Luis Vargas Valdés. Fiscal, muy bienvenido, muchas gracias. Muy buenas noches, don Roberto, muchas gracias por la invitación. Creo que es cada vez más importante, especialmente cuando estamos viendo nuevamente un ciclo de polarización política, que la población conozca cuáles son los delitos más frecuentes, a quién denunciar, cómo comportarse frente a la presencia de este tipo de delitos. Usted tiene 1 año y medio en esta fiscalía, que fue creada hace 17 años, si no me equivoco. Así es. ¿Cómo ha evolucionado esta presencia de la Fiscalía en el ánimo de la población? ¿Cuántos delitos se han reportado? ¿Cuáles son los indicadores de que esto está funcionando o no? Mire, para empezar, yo quisiera señalar que nuestra función es la procuración de justicia en materia electoral de aquellas conductas que se considera que han sido tipificadas por el legislador como aquellas conductas que más afectan los procesos electorales. En ese sentido existen distintos tipos de violaciones o de afectaciones a un proceso electoral. Algunas son administrativas, que las maneja el IFE, y estas son las de carácter penal, que obviamente son las que se consideran de mayor gravedad. La Fiscalía en sus 17 años lleva alrededor de 15,000 delitos que han sido procesados dentro de la Fiscalía. Pero lo que es importante decir es que en la curva que tiene la Fiscalía de atención al delito, estas vienen en aumento. Tan solo el año pasado la Fiscalía, en el 2011, la Fiscalía atendió del orden de 2.600 asuntos, delitos o presuntos delitos, y en comparación con el 2010 fueron alrededor de 1.100. Estamos hablando de la duplicación cuando hubo 7 procesos electorales locales. Esto lo que nos lleva es que de cara a este año, a las elecciones federales, con ese cúmulo tan importante que usted hablaba de cargos de elección popular que serán renovados el próximo 1 de julio, donde hay 15 estados que participarán en procesos locales, donde se renovará la Cámara del Congreso de la Unión en su totalidad y donde se renovará también la Presidencia de la República, como todos sabemos. Estamos hablando de un aproximado de 4,000 delitos que recibiremos. Con eso hay que... es una estimación. Es una estimación, así es, que hacemos a través de cálculos de la incidencia delictiva delito por delito. ¿Cuáles son las prácticas que más nos ha correspondido atender? Principalmente lo que tiene que ver con la credencial del lector con fotografía, lo que es la falsificación de ese instrumento, lo que es la alteración al registro federal de electores, misma que ha ocupado como un 40% del trabajo de los esfuerzos de la Fiscalía o que ocupa actualmente. Un 30% de los delitos que la Fiscalía persigue hoy en día tienen que ver con lo que es compra y coacción del voto, como una práctica que sigue siendo recurrente tanto en procesos locales como en federal, y que por más que existen sanciones y existen medidas, ha sido muy difícil contenerla y por supuesto erradicarla. Dígame una cosa, fiscal, ¿de qué tamaño es la multa o de qué tamaño es la pena de cárcel en caso de existir para los principales delitos electorales? Mencióneme algún caso, el más grave, y en este sentido. ¿Cuánto tiempo puede pasar una persona en la cárcel o de qué tamaño es la multa que puede pagar? Porque si son ambas bajas, pues el incentivo es débil, ¿no? Así es. En efecto, las sanciones en materia penal electoral en general son bajas. Hay que señalar que son todos delitos no graves, lo cual... Es decir, la persona nunca pisa la cárcel. Puede llegar a pisar la cárcel, pero también tiene derecho a su libertad bajo caución. Siendo delito no grave, lo más probable es que salga bajo fianza. Exacto. Y bueno, pues como usted sabe, hay sistemas alternativos de cumplir las penas. La sanción más alta con la que la Fiscalía, con la que el catálogo de delitos electorales cuenta es una sanción de 8 años de prisión. La mínima pues es de 6 meses.
En eso también hay que señalar que hay una dificultad importante con la que se enfrenta la Fiscalía para probar los delitos electorales, toda vez que, pues, a diferencia de otros delitos, no hay una persona fallecida, no hay un arma, es decir, muchas se deben a cuestiones de carácter subjetivo. El famoso cuerpo del delito es más difícil. Exactamente, el famoso cuerpo del delito requiere muchas veces de pruebas testimoniales donde no existe la suficiente solidez por parte, pues, del denunciante para poder acreditar que hubo un delito. Y donde obviamente, pues, también hay muchas cuestiones que tienen que ver con gente que es coaccionada, que es intimidada para que no denuncie. Decimos nosotros 2.300 cargos de elección popular, un poco más de 2.300, pero si estamos hablando de varios candidatos por cada puesto, podemos tener 7.000 o más candidatos haciendo campañas en el país durante este año. Si bien ustedes vigilan los procesos que tengan que ver con temas federales, la credencial de elector, por ejemplo, es uno de los elementos que ustedes cuidan mucho y se utiliza en todos los procesos, en todos los estados, en los municipios, etcétera. Pero, sin embargo, los viejos delitos de coacción del voto, compra del voto, están presenciando también, al parecer, nuevos delitos, es decir, dinero de origen dudoso que entra a las campañas o la presencia del crimen organizado en las campañas. ¿Qué tan difundido o qué tan amplio es este nuevo fenómeno? Así es, mire, yo creo que a 17 años de la creación del catálogo de delitos electorales y de la Fiscalía, la realidad nos ha rebasado, y nos ha rebasado tanto desde cuestiones tecnológicas como que en su momento, en 1994, no existían, por ejemplo, celulares con cámara en los cuales uno puede entrar a las urnas y tomar una foto a su voto y por lo tanto pedir dinero a cambio o acreditar que votó por el partido que lo coaccionaron. Y eso, por ejemplo, no está como dentro de parte de la hipótesis del delito que tiene que ver con compra y coacción del voto, hasta cuestiones de nuevos riesgos y amenazas que hoy afectan los procesos electorales que en ese entonces ni siquiera pasaban por la mente de los legisladores. Por lo tanto, es que la Fiscalía de hace un año para acá ha venido promoviendo una reforma en materia penal electoral, misma que se considera que es más que necesaria. ¿Por qué? Porque lo que nos corresponde a nosotros tutelaros, el bien jurídico a tutelar, es la legalidad del proceso, son las elecciones frente a aquellas amenazas que hoy están afectando la elección. Y bueno, hemos estado en esa batalla, hemos estado en esa divulgación permanente porque ese catálogo lo que implica es una revisión de los tipos penales actuales, actualizarlas a las condiciones y a las preocupaciones de hoy en día. Revisar el tipo de delitos que se cometen. Así es, revisar precisamente lo que usted me preguntaba, que es la gradualidad de las penas y en algunos delitos que siguen siendo recurrentes con darle el grado de grave al delito y que los criminales electorales no salgan tan fácil una vez que son procesados por un delito de esta naturaleza. Y finalmente lo que tiene que ver con nuevas amenazas a los procesos electorales, como puede ser desde la intervención de terceros particulares, el poder económico incidiendo en las campañas electorales, afectando la equidad en la contienda, como cuestiones que afectan la autenticidad del voto, como es precisamente la participación del crimen organizado activa o, directa o indirecta en los procesos electorales. ¿Qué ha pasado con este último caso en cuanto a la presunta influencia del crimen organizado? Se mencionó mucho el caso de Michoacán. Varios actores, incluido el presidente de la República, hablaron de la presencia del crimen organizado durante el proceso michoacano. ¿Cuál fue el registro que tomó la Fiscalía de este fenómeno y en qué medida se presentó? Mire, antes que nada es importante aclarar que la Fiscalía hoy en día no tiene competencia para conocer de asuntos relacionados con la delincuencia organizada en procesos electorales. Sin embargo, obviamente nos enteramos y hay delitos que le corresponde perseguir a la FEPADE, como es, por ejemplo, pues las amenazas a votar a favor o en contra de un partido, donde muchas veces está directamente relacionada con la participación de estas bandas criminales en las elecciones. De tal forma que, frente a la pregunta que usted me hace de Michoacán, yo le diría, Michoacán, pues desde antes de que iniciara el proceso, pues todas las autoridades sabemos que era un territorio de mucho riesgo por las condiciones que está enfrentando el Estado y el país en general.
Y por supuesto que había que tomar medidas preventivas para dicho proceso, al igual que el año pasado sucedió en Guerrero, en Coahuila, por ejemplo, en Nayarit, donde había presencia de bandas criminales, y teníamos que establecer una estrategia para, obviamente... Para enfrentar ese fenómeno. Así es. Le quiero rogar que hagamos un receso para profundizar en el caso michoacano en particular. Claro que sí. Regresamos con ustedes en un minuto.